Amados hermanos de Ecuador, amados hermanos de la iglesia Betania en Ecuador y amados hermanos del cuerpo de Cristo, en donde quiera que ha de llegar este video, quiero enviarles un gran saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hace varias semanas ya atrás, bueno, tal vez meses, nuestro hermano y mi amigo, el pastor Julio Barrientos, me pidió algo y me dijo: hermano Pepe, quisiera que nos pudiera compartir una palabra para Ecuador. Y bueno, en ese momento uno piensa una palabra para Ecuador, Señor, ¿qué voy a compartir para Ecuador? Y era tiempo de empezar a buscar al Señor. Le dije al hermano Julio que me regalara un tiempo. Creo que la paciencia de él ha sido bastante grande. Y Señor, ¿qué voy a compartir? Pero al estar buscando al Señor, creo que hay algo. El Señor nos ha dado algo que tiene que ver con Ecuador y creo que tiene que ver con Latinoamérica en general. El cuerpo de Cristo en Latinoamérica. Quiero compartirles un poco de la historia de la iglesia, la historia de la cual yo soy testigo de primera mano. O sea, esto que les voy a decir no es algo que me lo han contado, eso es algo que he experimentado. Pues habiendo nacido en el final de la década de los 60, entonces, y habiendo conocido al Señor o estado en las cosas de Dios durante toda mi vida, entonces he visto ya el trajinar de el cuerpo de Cristo. Quiero remontarme para iniciar esto a la época de los años 70, que es desde donde yo tengo noción, tengo conciencia, ¿verdad? No solo como un ser humano, sino como parte de la iglesia del Señor, mirando cómo se desarrollaban las cosas en el cuerpo de Cristo en esos años. ¿Sí? Remontémonos un poco atrás, vengan conmigo un poco atrás, bueno, bastante tiempo atrás, hasta los años 70, la década de los 70. Yo le llamo a la década de los años 70 el tiempo de la iglesia abandonada. La iglesia abandonada. Las iglesias en ese tiempo, las iglesias locales, eran pequeños grupos en las ciudades, en los países, ¿verdad? Y lo que yo recuerdo, de veras, la conciencia que yo tengo de ese tiempo, era iglesias sin pastores, la mayoría de ellas, gente que con buena voluntad servía, abría, tenía las llaves, y nos reuníamos en ese tiempo. Yo recuerdo, iba con mi mamá, con mis hermanos, siendo niños, nos llevaba ya al templo y nos reuníamos, no sé, 4 o 5 familias tal vez, con buena voluntad, y cantábamos, bueno, el himno 225 de los himnarios, de ahora el 344, y un hermano nos compartía algo de la palabra, pero éramos solamente las personas de allí. Un evento grande para nosotros era cuando nos visitaban. Yo recuerdo esta palabra, decían, vamos a tener la visita de los corpoltores. Los corpoltores eran los hermanos que venían de la capital o de otras ciudades de nuestro país, y eran los que vendían las Biblias, nos regalaban folletos, nos traían himnarios, afiches y cosas como esa. Y entonces se aprovechaba la visita de los corpoltores, y los corpoltores predicaban también la palabra, y era un evento. Hermanos, este próximo fin de semana tenemos visita de los corpoltores, y era un evento lindo. Visitas muy esporádicas, pero después nos quedábamos solos otra vez. Yo le llamo a esa época de los años 70 la iglesia abandonada, porque todas eran así, o la mayoría, por lo menos estoy hablando de lo que yo conozco. Después
llegó la época, la década de los años 80, de los años 80. Y algo cambió en los años 80. Yo le llamo a la década de los años 80 la época del caciquismo, los caciques. Ya las iglesias tenían pastor, las iglesias crecieron un poquito más, ya había algo de estructura, ¿verdad? Como organización. Pero en cada iglesia, y por eso digo que esta no es solamente la historia de Ecuador, porque aquí en los Estados Unidos tenemos miembros y ovejas de muchos años atrás que conocen al Señor hace mucho tiempo, y resulta que al platicar con ellos me cuentan la misma historia. Exactamente lo mismo. Era la época de los caciques. Voy a seguir usando esa frase. El caciquismo, ¿sí?, dominaba en ese tiempo. Ya habían pastores, pero el pastor no era el que decidía. Cada iglesia, en cada pueblo, en cada lugar, tenía caciques. Y perdón por esa expresión, pero no encuentro otra mejor. Gente que dominaba la iglesia. A veces ellos eran los tesoreros, los que tomaban las decisiones, uno o dos o tres hermanos de los más antiguos en las iglesias locales. Allí estaba el pastor, sí, pero el pastor era casi el prisionero. El prisionero, o sea, tenía que hacer lo que los hermanos más ancianos o líderes o los caciques decían. Si el pastor decía vamos a pintar la iglesia, y la junta, se movía mucho en ese tiempo el cuerpo ejecutivo, la junta administrativa, el grupo consejero, como lo quieran llamar. Y si la junta estaba compuesta por 5 personas y 3 de ellos decían que no y 2 decían que sí, incluido el pastor, pues no se hacía porque la junta decidía que no. Para todo había que pedir permiso para a los líderes. Y incluso ellos decidían el salario que el pastor iba a ganar al siguiente día. Había historias horribles, pleitos, sesiones, hasta malos ratos. Yo recuerdo en alguna ocasión, yo estuve allí en una reunión siendo bastante joven como líder de alabanza. Yo era parte allí del grupo de consejo de la iglesia. Y yo recuerdo una escena horrible. El pastor no estaba de acuerdo del salario que se le asignó para el siguiente año. Y él pedía un poco más y los hermanos antiguos: no, hermano, es que no alcanza. Si le gusta esto, bien, y si no, vea lo que hace. Yo recuerdo que el pastor se levantó, tiró ahí las llaves y se fue y tiró ahí unos billetes y dijo: quédense con su iglesia y yo me voy. Y todos nos quedamos ahí. Era el caciquismo. Casi cada iglesia tenía las personas que dominaban. O sea, sí había el pastor, pero los verdaderos líderes eran el poder que estaba detrás del pastor. No era una época bonita, ¿verdad? El Señor en su misericordia en cada etapa ha visitado a su pueblo, no ha abandonado a su pueblo, pero era una época así. Y repito, me entero que Latinoamérica se movía de esa manera. No había conocimiento de la palabra del Señor. En ese tiempo decir el griego dice esto, el hebreo dice esto, la gente podía decir: wow, ¿cómo sabe? Qué tremendo, qué impacto. No había gran conocimiento. Si alguien pecaba, lo común en ese tiempo era culparle al diablo astuto, ¿verdad? ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? Ay, pastor, viera el diablo astuto. Los hermanos antiguos saben de qué estoy hablando. La época del caciquismo, ¿verdad? Y así transcurrió la década de los años 80. Llegó la década de los años 90. A la época de los años 90 en adelante, yo le llamo la época de los caudillos. Empezó el caudillismo en la iglesia. Ya se acabó el caciquismo y dio paso al caudillismo. Empezó todo a rodear, a configurarse en torno a un hombre.
puede ser el pastor, puede ser el líder más alto de la organización. Y se empezaron a levantar caudillos en diferentes partes de Latinoamérica, en el mundo, creo realmente. Era el tiempo en el que la gente empezó a autodenominarse apóstoles. Después vinieron los mega apóstoles y todo era, ya sobresalía ya la figura de un hombre, el pastor de allá de tal país, de tal lugar, el hermano tal. La gente empezó a admirar a caudillos, ya los caciques quedaron a un lado y ahora los pastores y todo empezaron a tomar una connotación muy elevada, grande, y todo empezó a girar en torno a nombres, hombres que eran respetados, admirados, consentidos, y wow, la palabra de ese hombre es lo máximo, es la ley. Eso empezó en la década de los años 90. Los hermanos antiguos saben de qué estoy hablando. Hubieron cambios. Con mi esposa hemos hablado de que era la época en la cual se acabó el pastor siervo para dar paso al pastor servido. Nosotros tenemos conciencia, yo tengo la conciencia de, por ejemplo, las esposas de los pastores. La figura antes de que llegue el caudillismo, los caudillos. Uno puede tener conciencia de las esposas de los pastores, hermanas que servían, hermanas que ayudaban. Si había un día de campo con la iglesia, el ágape famoso, el convivio le llaman en otros países, un día de campo normal, y se elaboraba comida y afuera. Era normal, hasta antes del caudillismo, era normal ver a las esposas de los pastores, igual que el resto de las hermanas, sirviendo, preparando la comida en las ollas, haciendo. O podía dar clases en la escuelita dominical. También la esposa del pastor a veces era maestra de la escuelita bíblica, ayudaba. Pero cuando llegó la época del caudillismo, llegó la época del pastor servido. Ya la esposa del pastor ya no estaba metida en esas cosas, ya era solo delegar y ya pasamos a otro tiempo. Se acabó la hermana metiendo mano a las ollas. Era la época en la cual si uno hacía fila en un día de campo para el momento de comer, y uno miraba ahí la comida normal, y ahí estaban unos camarones, y uno preguntaba: ¿y para quiénes son esos camarones? Y la langosta, no, eso es, las langostas son, y los camarones son para la mesa pastoral. Era para la mesa de los pastores. Se empezó a engrandecer la figura de una persona. En las iglesias, en todo lado era así. ¿Verdad? Como un hermano me dijo, y deje eso, hermano Pepe, me dijo, en lo que derivó eso años más tarde, me dijo que incluso llegó a usarse la mesa de los hijos de los pastores, que también tenían que ser bien servidos y bien atendidos. Pero esto empezó en la década de los 90. Se acuñó algo, tal vez no dicho directamente desde los labios de las personas, de los predicadores o pastores, pero se transmitía algo, y era que santidad es sinónimo de obediencia. Santidad era sinónimo de obediencia. Mientras más obedeces y eres sumiso a los reglamentos institucionales, entonces casi la santidad depende de eso, y vamos a usarte dependiendo de tu fidelidad. No de tu caminata, sino de tu fidelidad, ¿verdad? Se dejó de enseñar un amor por el Señor para dar paso a enseñar un amor por el ministerio. ¿Qué trajo eso como resultado? Eso trajo como resultado que cada ministerio, cada iglesia local empezó a crear un mundo encerrado. ¿Sí? Hasta antes de esa época, los hermanos antiguos me podrán dar la razón en esto. Hasta antes de esta época, las iglesias nos juntábamos en casi cualquier ciudad de cualquier país, hacíamos cultos unidos,
organizábamos campañas juntos. Cada iglesia ponía 2 o 3 delegados o ujieres o diáconos. Si alguien se convertía al Señor en una campaña en el teatro o en el estadio o en el coliseo, se tomaban los nombres y de acuerdo a las personas que tomaban los nombres, las iglesias podían ir a visitarlo. No había ese celo. Pero cuando se acuñó la idea de que tu fidelidad tiene que ser hacia nuestro ministerio, empezó algo feo a entrar. ¿Por qué? Porque se acabó, y digo esto con dolor, se acabó literalmente la comunión y el compañerismo en el cuerpo de Cristo. Ya nadie quería organizar nada con nadie. Dije alguna vez compartiendo en algún mensaje, hace 40 años las iglesias organizaban las cosas juntos. Hace 20 años cada quien organizaba lo suyo. Y el día de hoy, si una iglesia organiza algo, la otra dice: tengan cuidado, eso no es de Dios. Y vino esa debacle, le llamo yo, porque se enseñó el amor al ministerio más que el amor al Señor. Entonces cada ministerio se encerró. Y tengan cuidado con los hermanos de allá, son muy lindos, les queremos, pero no vayan por allá. Tengan cuidado con los de allá, que tienen esta rajadura también, y los de acá, ay, ni se diga. Cuidémonos nosotros. Y lo que pasa es que los otros también estaban diciendo eso de nosotros y de los otros. Ya no hubo más comunión. Y esa época del caudillismo, porque el caudillismo no quiere perder membresía o nombre o el reino ganado. Esa época del caudillismo yo le llamo una noche larga, porque no duró una década. Empezó en los 90, pero después vino y sobrepasó el año los 2000 y 2010 y 2020. Y parecía que no iba a terminar. Al contrario, seguían las figuras de las personas, seguían engrandeciéndose cada vez más, y la gente empezó a idolatrar y a seguir a personas y casi a tomarlas como un Dios. Eso degeneró tanto y parecía que esto ya no iba a poder revertirse. Digo yo, pero, y bendito Dios por este pero, algo pasó. Algo pasó, porque llegó el 2020. Gracias a Dios por este pero que puedo decir. Algo sucedió. ¿Saben qué fue? Un virus acabó con el caudillismo. Un virus enviado, permitido por el Señor. Permitido por el Señor, el soberano, ¿no? Él gobierna. Tengo la sospecha de que el nombre coronavirus no fue algo accidental. Tengo la sospecha de que uno de los propósitos del virus corona fue quitar las coronas de la cabeza de los caudillos, porque literalmente hubo un cambio. El que no ha notado un cambio en el cuerpo de Cristo a partir del inicio de la pandemia, pues está ciego. Algo sucedió, algo realmente cambió. En el encierro, cuando todos nos fuimos en los diferentes países, y no hubo país que no pasó por esto, cuando tuvimos que estar confinados, ¿verdad? Semanas y meses, la famosa cuarentena y los encierros, la gente empezó a hacer algo. La gente empezó a buscar palabras de Dios en internet. La gente empezó a navegar, la gente empezó a dar clics a ver qué hay. No hay servicios en la iglesia local. Muchas iglesias, millones de iglesias no transmitían sus servicios, o si los transmitían desde la iglesia, pero las iglesias se cerraron, como local me refiero.
La gente empezó a indagar y a buscar en el internet y empezó a descubrir cosas. Allí se acabó la frase, el solo puedes oírme a mí, no puedes oír a nadie más. Eso ya se acabó. Yo creo que a estas alturas, en el tiempo de hoy, creo que un pastor sería demasiado inocente si es que piensa que sus ovejas no están buscando, husmeando ni tratando de buscar algo más por allí. No, eso empezó en el tiempo de la pandemia y no ha parado. La gente empezó a buscar y ya no funcionaba una frase de los ministerios, como dije en la parte anterior, ¿verdad? Que somos nuestro ministerio y el de allá dice somos nosotros y los de allá somos nosotros y los de allá. No, la gente empezó a buscar, a indagar en otros lugares. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Por dónde vamos en el tiempo actual? Yo le llamo al tiempo actual la época post pandemia. ¿Cómo está la época post pandemia en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor? No que realmente la pandemia se haya terminado, pero ya no es noticia de primera plana, ya la gente perdió bastante el miedo y millones se han vacunado y bueno, ya no es el evento del 2020. Puedo llamarle en ese sentido la época post pandemia. ¿Cómo está la iglesia en la época post pandemia? Yo lo defino así, que hoy el pueblo de Dios está buscando, como dice la Biblia, de mar a mar la palabra de Dios. Creo que estamos en el cumplimiento de Amós capítulo 8, el versículo 12. Amós 8:12 dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. Y dice, y no la hallarán. La gente está de mar a mar, ¿no? Navegando. ¿Ya entienden esa frase, no? Navegando, buscando, haciendo clic, tratando de investigar en dónde hay un buen predicador, en dónde hay alguien que hable bonito, en dónde hay palabra de Dios. Navegando de mar a mar. ¿Y qué dice la Biblia? Y no lo están hallando. Y no lo hallan. Y es triste, porque en la gran mayoría, no en todo sentido, pero en la gran mayoría la gente sí busca la palabra de Dios y no la halla. Lo que halla es a youtubers. Lo que halla es, estamos en la época que dice la Biblia, se amontonarán maestros, ¿verdad? Cualquiera puede abrir un canal y empezar a dar enseñanzas y controversias y hablar de cualquier cosa y va a tener 100,000 visitas en un mes. Y la gente está allí y luego van a otra y a otra. Estamos en esa época, en la época de Amós. La gente buscando de mar a mar, navegando de un lado para el otro. Esa es la época post pandemia. La gente identificándose. Ay, dice, tienes que escuchar al predicador de, me voy a inventar, ¿okay? A un hermano de Costa Rica. Ay, qué lindo. No, te recomiendo el de Puerto Rico. Esos hermanos. No, el de Miami tienes que escucharlo. No, hay uno en Argentina. Mira, ahí te paso el link. Hay uno buscando. Pero las vidas no cambian. Dice la Biblia, y no la hallarán. Están buscando, pero no la hallan. Esa es la época post pandemia. No hay un cambio de vida. No hay un cambio de un acercarse más a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pienso que sigue en esta historia que venimos desde los años 70 hasta el tiempo actual? ¿Qué es lo que veo que sigue? Creo que el ver la condición del cuerpo de Cristo en la época de la primera venida del Señor, cómo ayuda, cómo arroja bastante luz para poder entender cuál es el siguiente paso entonces. ¿Qué va a pasar con esta iglesia post pandemia? Cuando nos remitimos al tiempo de la venida del Señor, nos encontramos con algo, una historia exactamente parecida.
nos encontramos con esto, que desde Malaquías hasta Mateo, un periodo de aproximadamente 400 años de silencio. No había palabra, la iglesia en decadencia, la iglesia abandonada, llamémosla así, la iglesia abandonada. Y luego, ¿qué siguió después de eso? Caciques y caudillos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, dominando al pueblo de Dios, enseñoreándose, levantándose, y el pueblo ahí gimiendo. Es exactamente la misma cosa. Entonces, eso me arroja luz para poder preguntarle: Señor, entonces, ¿qué sigue? Todo cuadra, todo calza. ¿Qué sigue, Señor? ¿Cuál es el siguiente tiempo que vas a traer al cuerpo de Cristo? Y quiero decirles esta palabra, amados hermanos, de Ecuador, de la iglesia Betania, o como dije, de cualquier parte del mundo en donde han de mirar esto. ¿Qué creo que sigue? Sigue el tiempo de los pescadores. El tiempo de los Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, etcétera. Sucedió algo, que en ese tiempo, en la época del caudillismo en su máximo esplendor, en la época de ese dominio, de ese subyugamiento al pueblo de Dios, Cristo vino y quitó el reino. Quitó el reino de aquellos que lo tenían y se lo dio a pescadores y letrados, pero que tenían un corazón precioso para el Señor. Hombres y mujeres comunes, no eran de los grandes, de los reconocidos. No, el Señor en sus 3 años y medio de ministerio aquí en esta tierra, Él lo que hizo fue quitar el reino. Toda potestad me es dada. Ahora le voy a dar a quien yo diga. El reino ya no les pertenece a ustedes. Las coronas han sido quitadas de la cabeza de ustedes. La pregunta que se hace el universo y los ángeles y el mundo entero es: ¿y a quién te lo vas a dar, Señor? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Y cuándo se los vas a dar? ¿Y dónde se los vas a dar? Ese es el punto a resolver, amados hermanos. El Señor ya quitó el reino. Lo tiene en sus manos y está buscando a personas a quien entregárselos. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde y cuándo, Señor? La respuesta la encuentro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. En el aposento alto, el Señor, que había tomado el reino, había quitado a los escribas, fariseos, sacerdotes, escitas, herodianos, los había quitado el reino. Esas coronas fueron quitadas de la cabeza de ellos. Ahora el Señor lo tiene. Y el Señor les dijo, les dio una promesa cuando Él se fue a sus discípulos: de aquí a poco seréis investidos del poder de lo alto. Esperen mi presencia. Y dice: y moraban en el aposento alto. Y estaban en el aposento alto esos 120, ¿verdad? ¿Y cómo dice la Biblia que estaban? Cuando usted lee el libro de los Hechos, dice: y estaban unánimes juntos, clamando con ruego delante de la presencia del Señor, orando de día y de noche, orando en ese aposento. Hermanos, en el aposento alto, ellos no estaban en una sesión para ver a quién eligen como el nuevo caudillo. El anhelo más grande de ellos era únicamente el anhelo del cumplimiento de la promesa. Yo me voy, pero viene otro consolador. Él los va a visitar, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El reino les va a ser entregado, las llaves les va a ser entregadas, dijo. Y en el aposento alto ocurrió algo. Porque me encanta la frase que dice: y de repente. ¿Ustedes han leído eso? Estaban orando, estaban clamando, cuando dice y de repente. Oh, gloria a Dios por esa frase, y de repente, ¿no?
Ellos anhelaban, hermanos. En ese aposento ellos no querían otra cosa que la promesa de Dios. Ellos lo anhelaban a Él. Ellos no estaban esperando cuándo yo voy a mandar, cuándo voy a erigir ahora yo mi propio reino, cuándo voy a ser yo el reconocido. No, esos no eran sus anhelos. Ellos esperaban la promesa del Padre, dice. La promesa del Espíritu Santo. Ser investidos con ese poder que les había sido prometido. Y lo esperaban. Y lo esperaban. Y lo esperaban. Y me gusta esa frase, ¿verdad? Del libro de los Salmos. Te esperaba como, dice, como el centinela a la mañana. Como el centinela a la mañana. Alguna vez explicamos acerca de esto en nuestra congregación. Cuando alguien está de centinela, de guardia en la milicia, en el cuartel, y le toca el turno de la noche, a las 3, a las 4 de la mañana, sus piernas se doblan. Su cuerpo está debilitado, él no puede irse a dormir. La vida del campamento depende de la fidelidad de ese guardia. Pero a las 3 o 4 de la mañana, ese centinela, él no está pensando en comer, él no está pensando en jugar, él no está pensando en ninguna cosa, por lícita que sea. Él solo quiere algo, él quiere que amanezca. Él ya no puede más, sus piernas tiemblan. En su mente lo único que desea es ver el alba, es ver que el sol salga otra vez. Me gusta esa frase, te esperaba, dice el salmista, como el centinela a la mañana. Así estaban ellos. Señor, visítanos, era su clamor en el aposento alto. Señor, visítanos, visítanos, visítanos. ¿Quién está levantando hoy ese clamor? ¿En cuántas voces se oye esa angustia? Permítanme mencionar, yo miré un video, hermana Patti Palacios, tal vez tú estás mirando este video. Hermana Patti, yo miré lo que compartiste en la sección Mujeres de Betania, una sección que trae mucha bendición al cuerpo de Cristo, y Dios bendiga a las hermanas que participan allí. Pero un día miré lo que hizo mi hermana Patti Palacios, y ella decía, ella contaba una experiencia. Yo estaba deleitado mirando eso, porque yo estaba al lado de ella. Prácticamente éramos del grupo de jóvenes en ese tiempo, y ella contaba de una experiencia, como la presencia del Señor nos visitó en un teatro allá en nuestra pequeña ciudad, y la gloria de Dios cayó un día, y nuestros cultos a partir de allí fueron transformados. Nadie quería irse a la casa a las 9:30 de la noche. Teníamos que quedarnos cantando hasta la 1 de la mañana. Y la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Los pecadores se convertían al Señor. Ese teatro se llenó, no solo abajo, lo que se llama luneta, la galería tuvimos que habilitarla. Había mucha gente. Gente venía y genuinamente era tocada y alcanzada por la gloria de Dios. La hermana Patti cuenta y dice, íbamos al colegio al siguiente día y no podíamos parar de hablar en lenguas. Y hasta los profesores tenían que decir, pero ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? Tuvieron que enviarla en alguna ocasión, algún estudiante, vete para tu casa, no sé qué te pasa. No podía parar de hablar en nuevas lenguas. Era la gloria de Dios que nos visitaba. Y la hermana Patti, casi con lágrimas en sus ojos, dice, Señor, yo anhelo que vuelva ese tiempo. Y hermana Patti, quiero decirte algo, es mi clamor también, es el clamor de mi esposa, es el clamor de cualquier cristiano que ama al Señor. Y sé que es el clamor de varios hermanos que están sentados allí mirando este video en este momento. Hazlo otra vez, Señor. No me quiero morir, Señor, sin ver esa gloria otra vez. Yo les he contado a mis hijos, yo les he contado a mis ovejas, pero quiero que ellos lo vean. ¿Qué es pasar por una puerta y que la gente sienta la convicción del Espíritu Santo y empiezan a llorar ahí mismo? Y pasan al altar y no saben qué les pasa, y lloran y lloran y claman y entregan sus vidas al Señor. Esposos de hermanas que eran duros llegaban a postrarse en la presencia del Señor
una visitación de Dios que tuvo a bien llegar a nosotros en un teatro ahí en la ciudad de Baños. Yo también anhelo ese tiempo. Hazlo otra vez, mi Señor. La iglesia post pandemia. Vendrá esa gloria a la iglesia post pandemia en la condición en la que se encuentra hoy. La iglesia que piensa ha reducido el cristianismo a pasarse videos, a pasarse poemas por WhatsApp o por cualquier otra aplicación, a compartirse links y a reenviarse cosas. Me gustó esto, se lo envío a mis contactos porque está bonito lo que dice. A una iglesia fría le entregará el Señor ese reino, esas llaves que Él tomó del caudillismo antiguo. Ya puedo llamar antiguo. No, hermanos. No, hermanos. ¿Por qué? Repito una vez más. Porque si estamos en la época de que la gente busca con urgencia, errantes de mar a mar buscando palabra. Tienes que oír a este, tienes que oír a este. Y la Biblia dice, y no la hallan. Y la gente hoy tiene acceso a los mejores predicadores. La gente hoy tiene acceso, si quiere ver cualquier seminario dado en cualquier parte del mundo, solo tiene que dar un clic. Cualquier evento cristiano, todo puede tenerlo ahí delante de sus ojos del momento que quiera. Pero ¿saben algo? Pero las vidas no cambian. Los jóvenes hoy batallan con pecados más que nunca, en ninguna época en el pasado. Entonces la iglesia, la condición de la iglesia post pandemia como está hoy, tampoco es la respuesta. Dios no le va a dar el reino a la iglesia post pandemia. Pero Él tiene las llaves. Él las arrebató. ¿Qué vas a hacer, Señor? Es la pregunta del universo. ¿Qué vas a hacer? Y cuando pregunto eso al Señor, viene y salta otra vez esta frase: de repente. Dice, y de repente a esa gente que estaba en el aposento, no jugando en el teléfono, sino en el aposento. Dice, y de repente se oyó un gran estruendo. Y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y de la gloria de Dios. Ustedes lo han leído. Qué gloria, qué visitación. Y ¿saben algo? Las llaves fueron entregadas. Las llaves fueron entregadas y ahora Pedro puede levantarse a predicar el evangelio del reino. El evangelio que el Señor Jesús profetizó y dijo: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones antes del fin. El evangelio del reino solo lo pueden predicar hombres del reino, mujeres del reino, la gente del aposento, aquellos que no anhelan ninguna otra cosa que no sea: visítame, Señor. No hallo gozo en nada más que no sea tu presencia, Señor. Dios sabe quiénes están en el aposento. Dios sabe quiénes están en el aposento. ¿Y qué hacía la gente en ese aposento? ¿Qué dice que estaban haciendo? Dos cosas por lo menos veo: unánimes y orando. Orando en el aposento. No estaban criticando, no estaban burlándose de otros, no estaban quejándose, no estaban maldiciendo, no estaban llenos de amargura. No, ellos no estaban tirando lanzas a los otros hermanos. No, mis hermanos, porque con esa forma de actuar Dios nunca nos va a entregar las llaves de nada. En el aposento estaban derramados, orando y gimiendo en la presencia del Señor. Y en ese contexto leemos: y de repente.
Y de repente, hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez, Señor. Hermanos de la iglesia Betania, hermanos de la iglesia en el Ecuador, hermanos de la iglesia en Latinoamérica, Colombia, Guatemala, México, República Dominicana, España, Perú, Chile, Argentina, donde quiera que puedan mirar esto. Seamos esos pescadores en el aposento, clamando y orando. El reino de Dios ha cambiado de manos, está por cambiar de manos otra vez. Y anhelo con todo mi corazón que seamos parte de ese nuevo tiempo. Que seamos parte de ese nuevo tiempo. Repito y termino. Dios tiene las llaves y se le va a entregar no a un grupo específico. Por favor, no caigamos en el mismo error de caciquismo, caudillismo. No pensemos de que Dios le va a entregar ahora la autoridad y el reino a nuestra organización. No, Dios no está en búsqueda de una nueva organización. Eso ha probado fracasar. Entonces, ¿a quién se lo va a dar? ¿Quién es? ¿Dónde está? Se los voy a decir. Al cuerpo de Cristo, a los del aposento. ¿Y quiénes son los del aposento? Los del aposento son ese grupo que solo Dios sabe, porque es espiritual, en dónde están y sabe por quiénes están conformados. Probablemente por 2 hermanitas de la iglesia bautista, 3 hermanos de asambleas de Dios, 2 hermanos cuadrangulares, 2 hermanos de Betania, 3, 2, un hermano de la iglesia del pacto, un metodista, 2 hermanos de ministerio Hebrón, un hermano de Elim, y si el Señor tiene misericordia, 1 o 2 hermanos de Alto Refugio también, que están clamando y gimiendo. El Señor dice: ellos pertenecen al aposento. ¿Se dan cuenta por qué a Dios ni siquiera le interesa denominacionalismo? Si pensamos que Dios quitó algo para levantar otra cosa de lo mismo, estamos perdidos y estamos equivocados, hermanos. El clamor del Espíritu es: ¿quién va a esperar esa gloria en el aposento alto? Señor, que yo esté allí. Señor, que yo esté allí. Ese debe ser el clamor. Y Señor, donde quiera que hayan ovejas genuinas de cualquier organización reconocida por los cielos, Señor, provéete de cada lugar personas que conformen los del aposento. Y les prometo que los del aposento no están murmurando, criticando, maldiciendo, difamando. Los del aposento están orando y buscando el rostro de Dios. Oremos. Oremos que seamos tenidos por dignos de pertenecer a ese grupo. Los del aposento alto. Dios quiere hacer cosas preciosas con esa clase de personas. Hazlo otra vez, Señor. Muévete con tu buen espíritu, Señor. No me interesan las coronas, Señor. No, Dios con un virus quitó toda corona. Él es el único merecedor de toda gloria. Él es el único digno. Oh Señor, ayúdame a entender esta palabra y hazme parte de ese reino. Yo quisiera que donde están ustedes, donde estoy yo ahora, que podamos clamar, orar con súplica. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios: Señor, haz que esta palabra penetre al corazón de tu pueblo, Señor.
Haz que esta palabra, Señor, traspase el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierna pensamientos, intenciones. Oh Dios amado, ayúdanos a entender por dónde vamos y qué es lo que viene, Señor, porque si no entendemos no podremos formar parte de eso, Señor. Como dice tu palabra, qué tristeza estar palpando a mediodía, Señor. Levanta gente del aposento alto. Bendice al cuerpo de Cristo por toda la faz de la tierra, Señor. Pero provéete de hombres y mujeres, Señor, que están clamando por ti. Esos cristianos transformarán al mundo. Oh, gloria sea tu nombre. Solo a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos.